Amistad de Puebla presenta. Gracias al Señor. Padre, gracias porque tú eres el dador de los dones. Tú eres el que envía dones y el que ha dado dones a los hombres. Los recibimos, queremos despertar a ellos. Queremos que tú, Señor, nos muestres con claridad acerca de todo esto y que sean para nosotros una bendición y para otros edificación. Que podamos ser nosotros también de bendición para otros a través de ello. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pues tome su lugar, por favor. Y la semana pasada tuvimos una reunión muy especial y qué bueno, ¿verdad? Porque estuvo algo en verdad tremendo. Y pues hoy continuamos con esta enseñanza y lo seguiremos haciendo hasta terminar y concluir con este libro. Y después, como les digo, vamos a estarlo practicando, poniendo por obra aquí, descubriéndolos, despertándonos a estos dones y luego aprender realmente a utilizarlos, porque dice bien la Escritura que todos ellos son para edificación. ¿Son para qué? Edificación, así es. Y bueno, rápidamente en un repaso muy sencillo, el autor nos habla de que hay tres grupos de estos dones. Primeramente, el grupo en donde están los dones de revelación, en donde está el don de palabra de sabiduría, la palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia. Son estos dos dones, son dones de revelación. Cuando el Señor nos revela algo en especial, en donde tenemos que utilizarlos porque el Señor desea que tengamos sabiduría para hacer cosas, para realizar algunas otras, para poder interpretar otras. También nos habla acerca del don de la palabra de ciencia, en donde pues también es muy necesario. El segundo grupo nos habla de los dones de poder, los dones de fe, de sanidad y de milagros. Nosotros vimos aquí operando estos dones de sanidad, de milagros. Vimos cómo el Señor obró aquí sanidades en gente, en verdad muy impresionante. También, por último, tenemos lo que es el grupo de los dones de expresión, que es precisamente en donde estamos. Y aquí el autor lo separa en cuatro. El primero de ellos es el don de profecía, el segundo es el don de discernimiento de espíritus, el tercero es el don de géneros de lenguas y el último es el don de interpretación de lenguas. Y en este momento estamos precisamente hablando acerca del don de profecía. Y ya hablamos acerca de este don, tomando la introducción a través de la vida de Moisés, de cómo el Señor llama a Moisés, le encarga algo en especial, y es donde empezamos a ver que se empieza a nombrar en la palabra lo que es la profecía. La persona que habla de parte de Dios, que recibe de parte de Dios una revelación, algo que viene a su corazón y que lo puede compartir con otros. Y vemos cómo esto es algo que Dios está haciendo con Moisés, hablando con él, diciéndole: tú harás esto y esto y esto y aquello otro, ¿no? Entonces es importante cómo vemos que Dios está dando una comisión a Moisés. Cuando Dios habla proféticamente, está dando una comisión al profeta para que hable de parte de él a los demás. Dios dice esto, Dios dice aquello, y está dando una comisión. A Moisés le dijo:
vas a ir a hablar con Faraón y le vas a hablar de parte mía y le vas a decir que deje ir a mi pueblo. Y entonces Moisés empieza, oye Señor, pero ¿y cómo le voy a hacer? Le vas a decir que yo soy, te envió. Y empieza esa relación en donde Dios habla a Moisés y Moisés tiene que repetir las palabras de Dios a el faraón y en general. Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta cómo es el diálogo y cómo viene, en este caso, como dice la Biblia, Dios hablaba a Moisés así cara a cara, ¿verdad? Es impresionante la gracia de Dios en cuanto a la vida de Moisés, pero prácticamente es lo mismo que sucede cuando nosotros estamos recibiendo alguna palabra de parte de Dios para darnos una señal, para darnos una indicación o para darnos una guía al respecto de hacer algo. Sin embargo, pues Moisés no estaba muy seguro. Dice, si voy y le digo y me corta la cabeza, ¿verdad? Ese es el riesgo de los profetas, ¿verdad? Por lo menos ese era el riesgo de los profetas en el Antiguo Testamento, que si la palabra profética que hablaban no se hacía, les cortaban la cabeza, porque eran falsos profetas, porque se tenía que cumplir lo que habían dicho de parte de Dios. Entonces va Moisés y dice, ¿cómo voy a ir con Faraón? Es el emperador, el imperio más grande del mundo, y le voy a decir esto, ¿y cómo me va a creer? O sea, él empieza a poner pretextos que ya vimos también la vez pasada. El primer pretexto se trataba del faraón. Simplemente le dice, usted lo puede leer en la página 101 de su libro, dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. ¿Qué es lo que pasaba? Que realmente se sentía totalmente incapaz de hacer algo semejante. Y yo creo que usted y yo nos sentimos incapaces en un momento dado de dar una palabra de parte de Dios. Hasta nos temblaría, ¿verdad? Decir, ay, ¿será cierto? Y será. Pero Dios así obra. Es la forma en que Él está obrando, es la forma en que Él ha obrado por siglos en su iglesia, transmitiendo a hombres de Dios la palabra que Él desea que escuchen otros, ¿verdad? Y claro, el profeta lo hacía con temor y temblor porque sabía que él tenía que hablar palabra de Dios, palabra que venía directamente de parte del Señor. Entonces él pone su primer pretexto, ¿no? Y se sentía obviamente incapaz. ¿Y por qué razón? Pues dice aquí que porque en aquel tiempo Faraón era el rey más poderoso de toda la tierra. Egipto dominaba todo el mundo y tenía un ejército de 1 millón de hombres. Nada más para que tengan una idea. Y entonces casi no era solamente considerado como faraón o como un gobernador o como un rey, sino sus súbditos lo consideraban Dios. Era como Dios. Entonces, ¿cómo iba a llegar Moisés y decirle, ¿sabes qué? Yo soy, me envió. Deja ir a mi pueblo. Híjole, Dios me habló y me dijo esto. Entonces son las primeras veces en que estamos observando cómo Dios está hablando a una persona para que haga cosas que el Señor desea que se hagan. Y lo hace a través de palabras que transmite a un hombre como Moisés para que él obedezca y lo diga. El segundo pretexto, en la siguiente página, ya no se trataba de Faraón, sino del pueblo. Ahora dice, bueno, y si el pueblo de Israel, ahora es el pueblo, ¿verdad?, me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Entonces, llega Moisés, dice, vengo de parte de Dios, porque Dios me ha encargado que a todos ustedes los voy a sacar de Egipto. Él los quiere sacar de Egipto, los va a sacar de aquí. Ya no van a ser más esclavos. 3 millones de personas. Dice, ¿cómo me van a creer? Si nada más porque digo ya me van a creer. Ese fue su segundo pretexto. El primero fue el faraón.
Oye, si es el hombre más poderoso, ¿cómo le voy a decir eso? Y si el pueblo de Israel es numerosísimo, ¿cómo voy a llegar y decirles esto? Segundo pretexto. Pero cada uno de ellos, cada uno de estos pretextos fueron cayendo, fueron desvaneciéndose ante la verdad tan poderosa de la palabra del Señor. Y así fue. El Señor, a través de la boca de Moisés, convence realmente al pueblo: yo soy el que soy. Así les dirás a mi pueblo y ellos lo entenderán. Y dice: así dirás, Éxodo 3:14, página 103 hasta arriba. Dice: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. Con esto Dios lo avaló como un mensajero y a la vez desarmó su segundo pretexto. El tercer pretexto también se trataba del pueblo de Israel. He aquí que ellos no me van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán: no se te ha aparecido Jehová, es mentira, etcétera, etcétera. Y entonces, pues aquí también un pretexto más, que Dios desvanece cuando le proporciona a Moisés la fe necesaria para llegar con el pueblo valientemente y enfrentarlo diciendo: sí, Dios se ha aparecido. Y el cuarto pretexto es referente a sus propias debilidades. Y esto es algo muy común también en nosotros en la iglesia. Que yo profetice, que yo diga algo de parte de Dios, pero si no soy nada, pero si ni siquiera entiendo la Biblia, pero si ni siquiera esto, ni siquiera lo otro, etcétera, etcétera. Y él ahora primero se basa en que tenía que enfrentar al hombre más poderoso de la tierra, un ejército de 1 millón de hombres, etcétera, etcétera. Luego al pueblo. No, pero ¿cómo le voy a hablar a un pueblo de 3 millones? ¿Y qué me van a creer y no me van a creer? Segundo, ¿qué les voy a decir de ti? ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Cómo es que? Y les platica de la zarza, les platica de yo soy, etcétera. Pero el cuarto pretexto ya tiene que ver con su persona. Y eso es uno de los pretextos que normalmente suceden en nuestra vida. Hay muchos externos, como ya lo vimos, que hay que hay lo otro, pero el último es el de las propias debilidades. Uno piensa que no es capaz, como él pensaba aquí que no era capaz, y le dijo a Dios: ay, Señor, Éxodo 4:10, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pretextos, ¿verdad? Es que yo no voy a... Y entonces, las propias debilidades. No voy a ser capaz. Yo no sé de dónde van a venir las palabras. Yo no sé si es el Espíritu Santo. Yo no sé si verdaderamente es Dios. Yo tengo muchas debilidades. Yo no sé hablar. Yo no sé decir. Yo no sé. Y ahí están estos pretextos. En pocas palabras, él estaba tratando de zafarse de esto, pero le dice en el siguiente versículo 11 y 12, dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca. Qué interesante. Yo estaré con tu boca. Todo aquel que en verdad anhela tener este don de profecía, es porque Dios desea poner palabras en su boca. Desea poner palabras en su boca. Por eso dice: ojalá y todo el pueblo profetizara. Porque imagínense si estamos recibiendo constantemente de uno y de otro y de otro y de otro palabras de la misma
o del mismo corazón de Dios que salen de la boca del hombre. Yo pongo esas palabras en tu boca para que las menciones. Y si Dios está profetizando sobre la vida de una familia, de una persona, de un grupo, de una iglesia, ¡qué tremendo! Dios dice, ve, porque yo pondré palabras en tu boca. Yo pondré mi palabra en tu boca. Y ese es el asunto más importante de la profecía. Pero aparte dice, y te enseñaré. Para terminar el versículo 12, dice, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Nos mostrará. Él nos mostrará. Ahí es en donde tú vas a estar seguro, en donde tu espíritu habla. Y el Espíritu de Dios está hablando también a ti, en donde te está mostrando, enseñando lo que has de hablar. Pero como en verdad sí era tartamudo, entonces dice el versículo 13, ay Señor, envíate ruego por medio de aquel que debes enviar. Entonces el Señor pues sigue hablando en el versículo 14, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte. Fíjense, ni siquiera había llegado a donde estaba el pueblo, allí en Gosén, en esa zona de Egipto. Dice, él ya va a saber que tú irás. De alguna manera Dios le iba a comunicar a Aarón que Moisés iba a llegar. Y le dice, ve, él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca tus palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya. Ahora con los dos. Porque si uno es tartamudo y no puede hablar, pues el otro va a hablar, ¿verdad? Pero Dios quiere comunicarse con su pueblo. Dios quiere transmitirle sus planes. Dios quiere transmitirle su bendición. Dios quiere transmitirle lo que Él desea. Dice, y entonces pondrás en su boca tus palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y Él hablará por ti al pueblo, Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. ¡Ay, chirriones! ¡Qué fuerte!, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba hablando de parte de Dios. Dice, Dios me dijo esto, Aarón, así que, órale, échele. ¡Wow! De repente no has recibido algún consejo de tu esposa o de tu esposo que te dice, oye, mejor esto. Y tú, hombre, no, que mejor esto. Y luego le haces caso y te va re bien. ¿Verdad? Porque así es, ¿verdad? Lo que sucede. Entonces es bien interesante esto de la palabra profética, porque nos damos cuenta que necesitamos en verdad ir entendiendo cómo debemos despojarnos de ciertas cosas que como que chocan en nuestra mente cuando supuestamente o técnicamente pensamos que Dios no puede hablar por nosotros. Porque pues quién sabe qué dirán, yo quién soy, yo por qué, etcétera, que otro lo haga, que para acá, que para allá, y cómo lo voy a hacer en frente de tanta gente, y que no me van a oír, y que me van a tildar de loco, y que bueno, cantidad de pretextos como los tuvo él. Pero el último también es muy delicado cuando nos estamos fijando en nuestras debilidades, cuando el Señor dice, espérame, si yo soy el que me perfecciono en tu debilidad. Por débil que seas, yo me perfecciono. Allí es en donde yo quiero, porque entonces es cuando me creerán.
Porque yo soy el que hablo, no eres tú. Yo soy el que estoy haciendo la obra, no tú. Entonces, esto nos anima para que podamos entender que a veces es una simple palabra. ¿Sabes qué? Yo veo luz en tu rostro y yo creo que te va a ir bien. Esto que estás por emprender va a ser algo bueno. Tú dices, ¿de dónde me salió eso? Ni cuenta te has dado y acabas de dar una palabra profética. Ni cuenta te diste, pero estás dándolo. Entonces es importante eso. Entonces, vamos a ver ahora, página 105, lecciones proféticas, dice. Ya vimos todo el llamado de Moisés y vamos al número 1 y lo que dice aquí, para que nosotros podamos entrar en este proceso de entender con claridad este don y también practicarlo, tenerlo en nuestra vida, es que necesitamos estar en una relación con el Espíritu Santo. Una relación con el Espíritu Santo, permanentemente, siempre. Dios le dijo en cuanto a Aarón: he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Moisés tenía 40 años de no ver a Aarón. Aarón era su hermano mayor. Cuando se dio la orden de Faraón de matar a todos los hijos varones de los hebreos, Aarón ya había nacido, o sea, se escapó, ¿verdad? Cuando da la orden, Moisés le toca, pero ya saben lo que sucedió. Su mamá lo metió en una canasta, en un junquillo, con brea, y lo tiró al río, etcétera, etcétera. Saben toda la historia. Pero cuando él vive con Faraón, en la corte, etcétera, y se da cuenta de que no está bien y sale huyendo porque mata a un egipcio, no regresa. Dice, no, ya se acabó para mí todo, hasta que Dios le llama a través de la zarza. Y cuando vuelve a Egipto, habían pasado 40 años. Y sin embargo, Aarón, por instrucciones de Dios, sale a recibirle y se alegra en su corazón. Dios me habló acerca de ti y lo recibe. Entonces quiero decirte esto: no tengas temor de recibir un don profético, algo que viene de parte de Dios para tu vida, porque ya Dios lo ha propuesto así, ya lo ha provisto así, de tal manera que cuando tú llegues y lo hagas, se va a alegrar. Qué rico, se va a alegrar, porque Él así lo ha dispuesto, así lo hizo precisamente con Moisés. Entonces, primera lección: debemos tener una relación cercana de intimidad con el Espíritu Santo, porque de esa relación es en donde nosotros podemos recibir del Espíritu el don, porque los dones son dones espirituales, son dones que se reciben de parte de Él. Entonces, nosotros no podemos tener la unción de Dios en nuestra vida si primero no tenemos una relación con Dios. No puede. Si usted no tiene una relación con Dios, usted no puede tener la unción de Dios. Pero si usted tiene una relación cercana, íntima con Dios, usted va a tener la unción de Dios, porque Dios está tratando de darle a usted esa unción, está tratando de que usted sea una persona que sea llena del Espíritu Santo y llena de los dones del Espíritu Santo y repartiendo el Espíritu Santo a cada uno. Entonces es importante. El segundo, el deber de Aarón era hablar las palabras que Moisés ponía en su boca. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que la palabra de Moisés era como la palabra de Dios. No era como la palabra de Dios, era la palabra de Dios transmitida a Moisés. Moisés la ponía en boca de Aarón y Aarón tenía que hablar la palabra de Moisés, no la palabra suya, no lo que se le ocurriera, no transquiversarla, no agregarle ni quitarle, no mezclarla, sino como venía
la palabra. Y es lo que hace que la profecía sea verdaderamente real, sea única. Cuando sabemos que Dios está hablando, se habla directamente la palabra y es cierta, es certera, es exacta. Entonces, eso es también algo bien importante. Es la segunda cosa, hablar lo que Dios pone en nuestra boca. No le tocaba inventar palabras en el nombre de Moisés. A usted no le toca inventar palabras en el nombre de Dios, ni a mí tampoco. Solo podía hablar lo que le decía Moisés. Solo podemos hablar de igual manera lo que nos habla el Señor, escuchar del Señor y solo decir lo que Él nos dice. No podemos inventar mensajes en el nombre del Espíritu Santo. Aquí lo puede usted estudiar. Y ahora, la tercera parte de estas lecciones proféticas. Tercero, Aarón no podía añadir o quitar a lo que Moisés le decía. Ni añadir ni quitar. Cuando el Espíritu Santo nos habla, no podemos añadir palabras a su mensaje. Mire, hay ocasiones en que el Espíritu Santo habla alguna cosa que es en verdad fuerte, y algunos tratan de endulzarla, darle un poquito de, ay, es que ¿qué va a pasar? Es que Dios quiere que la gente oiga realmente lo que Dios está tratando de hablar, para que recapaciten, para que despierten. Por eso despierten, para que se den cuenta de una situación que pueden estar viviendo en su propia vida. Pero si el mensaje se endulza o se trata de hacerlo más suave, se pierde la eficacia, se pierde lo que realmente Dios desea, hablar al corazón, directamente al corazón de la persona. Entonces, estos son lo que vienen siendo las lecciones proféticas. Cuarta, cuando Aarón solo podía hablar cuando Moisés le daba palabras, él no podía hablar cuando él quisiera. Ahora, hay ocasiones en que puedes ver en la Biblia, profetiza. Por ejemplo, le decían a Jesús, ¿usted cree que Jesús podría profetizar? Pues claro que sí. Le vendaban los ojos, le daban de palos en la cabeza. Profetiza, dinos quién hizo esto, y di algo. Y hasta el mismo Herodes quería oír palabras, algunas palabras. No, si no es cuando tú quieres o cuando otros quieren, es cuando Dios habla. Punto. No hay más. O sea, es cuando Dios habla, no cuando tú quieres. Ay, quiero hablarles, pero ¿qué les digo? ¿Qué les invento? ¿Qué les puedo? ¿Qué rollo les puedo echar? Ninguno. Si Dios no te habló, no te habló. Y si no tienes nada que decir, cállate la boca, porque esa no será palabra profética. Por eso esas lecciones proféticas sí son importantes, porque tú y yo podemos hacerlo. El Espíritu Santo nos puede llenar cuando entendemos estos principios, estas lecciones tan especiales que Dios está enseñándonos a través de su palabra para hacerlo. Entonces, nosotros estamos sujetos al Espíritu Santo solo cuando nos da palabras. Por lo tanto, Él es soberano y tenemos que estar sujetos a su señorío. Es importante. Si tienes un don de profecía, nunca dejes que nadie te obligue a profetizar. Oye, yo sé que tú eres profeta. Dime, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué vas a ver? Pregúntale a Dios. ¿Verdad? ¿Cómo me vienes a preguntar a mí? O sea, si no soy adivino o brujo, soy profeta y hablo solamente cuando Dios me dice. Hablo solamente las palabras que Dios me dice y nada más. Ay, es que yo necesito que me digas algo, porque pues vete a ver ahí a Catemaco, vete a ver a dónde, ¿verdad? Pero no, esta es palabra de Dios. Tú no puedes inventar ninguna profecía, porque la profecía viene directamente del Espíritu Santo y el que habla es el Señor.
Entonces, si no hay ninguna palabra que Dios te ha dado, pues no hables nada, absolutamente nada de eso. Ahora, muchas veces la gente está presionando o de repente tú eres una persona que da una profecía y da otra y ya la gente empieza a darse cuenta que eres un profeta y ya levanta el dedo. Yo quiero que me profetices, yo quiero que me digas, pero no es así. Dios es el que está indicando la palabra profética para un salón como este, la palabra profética para una iglesia, la palabra profética para una familia, la palabra profética para una persona. Él es el que la está realmente dando. Por eso debemos aprender tanto de los 4 pretextos que puso Moisés como de las 4 lecciones que leemos aquí, porque son importantes. Nosotros tenemos que aprender que esos pretextos son normales, son naturales. Todos nosotros los podemos tener. Pero ¿cómo voy a profetizarle a toda esta gente? Pero ve. Es que ¿cómo voy a profetizarle al faraón? Si es ve porque yo voy a poner mi palabra en tu boca. Yo voy a poner mi palabra en tu boca. Entonces él pone pretextos. Dice, ¿cómo voy a ir con faraón? Y luego, ¿cómo me van a creer? No los he visto en 40 años. Ellos saben que soy un asesino, que salí huyendo de Egipto hace 40 años. ¿Cómo me van a creer? El Señor le capacita, le da algunas señales. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Pues una vara, tírala, pum, se convierte en una culebra. Levántala, se convierte otra vez en su vara. Se mete la mano dentro de tu seno, lo mete y la saca blanca, llena de lepra. ¡Ay! Se espanta. Se vuelve a meter, la mete, la saca y hasta limpia. Estas señales harás con faraón. Y las hace. Pero ¿qué hacen los hechiceros del faraón? Lo mismo. O sea, no te garantiza. Son pretextos. Lo que garantiza es el cumplimiento de la profecía. Lo que realmente es, lo que Dios quiere es que lo que Él habla se realice. Eso es lo importante. Tú puedes leer tantas cosas en la Escritura. Cuando lees la historia de el rico y Lázaro, es increíble esa historia. Cuando mueren los dos y Lázaro va al seno de Abraham, el lugar en donde estaban los justos, y el rico se va al infierno, ahí en el tormento. Dice que ve de lejos a Abraham y le dice, Padre Abraham, y le hace caso porque estaban separados por una gran cima, una gran cantidad así enorme, pero se veían. Dice, Padre Abraham, por favor, dile a Lázaro que moje su dedo y que me ponga una gota de agua, porque estoy en esta llama que no aguanto. Y bueno, dice, pues tú tuviste en tus días tus bienes, él estuvo en sus males, ahora pues ya te toca. Dice, bueno, está bien ya, pero dile por favor, resucítalo, que se levante y que vaya y que avise a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. ¡Qué terrible! Imagínense que alguien que ya está en el más allá pudiera o tuviera la oportunidad de decir que vayan y que les avisen. Mire la urgencia de la necesidad que tenemos de la salvación. Que les avisen. Dice, no. Dice, tienen a Moisés, que escribió el Pentateuco, y a los profetas. A ellos oíd. Porque ni aún uno que se levantare de los muertos le harán caso. ¿Cuántas veces usted ha visto milagros y usted no hace caso? Son cuentos, quién sabe qué hacen, esto y lo otro, y no creen. Tremendo, pero esa es la realidad.
Esa es la realidad, porque aun cuando alguien se levantare de los muertos y diere el aviso de salvación, no le creerán. Tiene que ver con el corazón. Por eso dice, por esta razón tienen a Moisés, refiriéndose a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a todo lo que él hizo, y a los profetas. Dile que está a tu lado, tú puedes ser profeta. Y la iglesia te necesita. Te necesita. Porque una palabra profética pega en el blanco del corazón y derrite completamente, te desbarata. Hemos visto personas a las que se les da una profecía y parece ser que los están así escaneando, ¿verdad? Y cuando están desnudos completamente ante la profecía, doblan su corazón al Señor y lo entregan a Él. Y su vida es transformada completamente. Por eso dice, para que esto suceda, está la palabra. Crean a la palabra. Crean verdaderamente en la palabra. Entiendan la palabra. Lean la palabra, porque la palabra produce fe. Y la fe es para salvación. Pero si no, también crean a la palabra profética. Por eso tienen a los profetas. Porque el profeta puede, en un momento dado, en una acción en donde Dios habla al profeta, y el profeta se dirige en especial a alguien o alguna cantidad de personas, puede ahí producir algo tremendo en medio nuestro. Por eso esos pretextos tenemos que irlos viendo, los tenemos que ir entendiendo y los tenemos que ir desechando conforme también a nuestra propia persona, porque el último de ellos es el de nuestras debilidades. El primer pretexto puede ser el que pues yo no sé hablar delante de nadie, y cómo voy a hablar delante de toda esta gente, me va a cortar la cabeza, me va a hacer todo lo que dijo, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando me convertí y empezamos a caminar con el Señor, yo era una persona muy introvertida, yo no podía hablar en público. De hecho, en la universidad, cuando yo tenía que presentar algún trabajo en conjunto o un trabajo en particular, yo pedía a otro muchacho que me ayudara para presentarlo, porque yo no podía hablar en frente de los maestros, en frente de los alumnos, porque me entraba el pánico. Y era terrible. Y yo me acuerdo que mi pastor me agarraba y me dio unas lecciones tremendas, ¿verdad? Y un día me dice, bueno, súbete, porque hoy tú vas a dar los avisos. ¿Qué? Sí, hoy vas a dar los avisos y vas a orar por los diezmos. ¿Qué? Y cuando yo me subo y veo las caras de todos, los ojos así, eran como 1,000,000 de ojos, así viéndome, ¿no? Como 1,000,000 de soldados de Faraón así. Y me quedo así y me empieza a brincar el cachete. En serio, en serio. Me brincaba así. Y como pude, pues quién sabe cómo le hice, pero como pude, di los anuncios y pedí el diezmo, ¿verdad? Pero así era. Y son cosas reales. No estoy inventando, o sea, yo sé que sucede, pero también sé que tenemos un Dios de victoria y que tiene un plan para nuestras vidas. Yo puedo decirlo a través de mi propio testimonio. Y después cuando va ahí dice, oye, pero estos tienen 40 años de que no me ven, yo llego muy padre, Dios, el yo soy, me envió a ustedes. Ah, sí. Y dime cómo es su nombre. Pues yo soy. No, hombre, ese no es un nombre. Pues yo soy, me envió a ustedes. ¿Cómo que yo soy? ¿Qué es eso? Pues es Yahweh. Chale, pues quién sabe cómo hizo, pero los convenció. ¿Verdad? Y así cada pretexto, cada una de esas cosas que son como imposibilidades, las tenemos que hacer a un lado.
¿Y cómo lo hizo Moisés? Aquí el libro lo menciona a través de una palabra: sumisión. Sumisión. Someterse al señorío del Espíritu Santo. Él es Señor, Él es Dios, Él está ahora para revelarnos a Jesús. Sumisión. Me someto al señorío de mi Padre, de mi Cristo y del Espíritu Santo. Sumisión. Si Él desea que yo hable de parte de Él, Él pondrá palabras en mi boca. 2, 3 palabras, 4, 5. A veces uno piensa que uno tiene que decir muchas palabras para que la profecía sea creíble. A veces son unas cuantas palabras y ya, y se acabó. Listo. Y no habrá más. Por eso son estas lecciones proféticas que nos ayudan para que podamos entender cómo podemos hacer esto y entonces lograr aquello por lo cual Dios nos está enseñando esto. Una relación íntima, cercana con el Espíritu Santo. 2, hablar las palabras que vienen directamente del Señor, no inventar. 3 es no añadir o quitar palabras de lo que dice Dios o suavizarlas. Y el hecho de que la palabra profética está sujeta completamente al señorío del Espíritu Santo. Cuando Él quiere, lo hablará, y si no, no. Está sujeta. Por eso dice que el espíritu de los profetas está sujeto completamente, porque hay un señorío, hay una sumisión al Espíritu Santo. No puede andar aquí por allá dando palabra profética a todo el mundo que se le atraviesa, ¿verdad? Es sujeto completamente al señorío de los profetas. Y para eso nosotros necesitamos sumisión. Y esto es importante. Entonces, nunca dejes que tus propios deseos de profetizar te muevan a profetizar. Si Él no te habla y tú hablas, ¿de dónde vinieron las palabras? De tu propio corazón. Es el inicio de un camino que te llevará a tener problemas. Entonces, si vamos a agradar al Espíritu Santo, solo podemos hablar cuando Él nos habla. Hasta aquí llevamos 6 de estos dones. Vamos a continuar con los que siguen. El que sigue es buenísimo: discernimiento de espíritus, luego lenguas y luego interpretación de lenguas. Vamos a acabarlos y después vamos como que a regresar, un retroceso, y empezar nuevamente, y ahí empezar a descubrir, a despertar y a estar unos con otros. Yo recuerdo en algunas ocasiones, hace años, cuando nos estaban enseñando acerca de estas palabras proféticas, precisamente en un mover del Espíritu Santo tremendo, en el que después de un tiempo de oración, de súplica, de anhelo, etcétera, nos ponían uno contra el otro y nos decían: ¿tienes alguna palabra que decir a esta persona? Y no era necesario que tuvieras que decirla o que te llegara, pero si la tenías, se la decías. Y luego ya le preguntabas: ¿tuvo algo que ver con tu vida? No, nada. Bueno, de modo, no soy un profeta, ni hablar, ¿verdad? Pero en serio, así, a ver, yo veo esto y esto y esto. Okay. Y después, oye, ¿tuvo algo que ver contigo? Fíjate que sí, esto y esto y esto. Y empezaban a sufrir, ¿verdad? Porque empezaba a manifestarse la palabra profética en sus vidas. Y así puede suceder con todos y cada uno de los dones del Espíritu.
Así que la próxima semana, próximo domingo, seguiremos con esto. Y mientras, pues siga usted, dele una leidita, no se le olvide lo que venimos hablando. Todo lo que he hablado está en el libro, usted lo puede volver a leer si quiere y seguir adelante con todo lo que hacemos para que podamos concluir con este despertar que el Señor desea, y más ahora que deseamos una visitación profunda del Espíritu Santo en medio nuestro. Pues que el Señor les bendiga, estamos despedidos y la próxima semana nos veremos. Expande.